en MPR 2022 Expansión, anfitrión del Congreso Internacional MPR Monterrey, apóstol de Puerta del Cielo y sus distintas sedes en la República Mexicana. Recibámosle con un fuerte aplauso. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Los bendigo. Muchas gracias. Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias. Puede tomar su lugar. Espero que todos se programen para venir mañana. Vamos a estar a las 5 de la mañana con mi apóstol Marcelino, de 5 a 7, y después se va a descansar otro ratito y se viene a las 10. Mi experiencia, desde la primera vez que yo fui a MPR, es que hay algo tremendamente profundo, poderoso en esos tiempos. Entonces yo le recomiendo que venga, que no vaya a faltar, porque Dios le va a sorprender. Bueno, miren, yo quiero empezar mencionando que la preciosa palabra de Dios enseña que sin visión no hay rumbo, sin visión no hay camino, sin visión no hay destino, sin visión no hay futuro, sin visión no hay resultados. Por eso, lo que hizo nuestro Señor Jesús antes de partir de esta tierra fue precisamente dejar visión. Él dejó la visión clara en Mateo 28, 18. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esa es la visión, no hay otra visión. Y hoy esta noche yo quiero empezar diciéndote que la visión es clara. Nosotros tenemos que entender que cuando Jesús habló esto, Él estaba hablando de algo grande. Él no estaba hablando de algo pequeño, Él estaba hablando de algo grande. Y cuando platicamos con mi apóstol Marcelino sobre este MPR 2022 y yo estaba orando al Padre, el Padre me impactó con una palabra, que es la palabra expansión. Empezó a venir a mi corazón la palabra expansión. Y empecé yo a ver el Génesis. Y cuando empezó la creación, dice la palabra en Génesis capítulo 1, verso 7, dice que Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. La palabra expansión del original significa firmamento, significa expandir, significa extender. Dios estaba extendiendo su visión hacia la tierra. Él quería hacer algo en la tierra, en la humanidad. Él tenía un propósito al hacer la creación. Y nos vamos todo el capítulo 1 del Génesis y vemos todo lo bello, lo perfecto de la obra divina, creando el universo, creando nuestra tierra. Y llegamos al verso 28 de Génesis 1, a donde Él establece claramente el proceso, las etapas por las que el hombre estaría atravesando para llegar a su propósito. ¿Y qué fue lo que Él dijo? Lo primero que Él dijo fue: van a fructificar, después se van a multiplicar, y una vez que ustedes se multipliquen van a llenar la tierra, la van a sojuzgar y finalmente van a gobernar, van a señorear. Y yo te vengo a decir esta noche que ese es el propósito de Dios para tu vida, que gobiernes sobre todo, sobre la enfermedad, sobre la tristeza, sobre cualquier cosa. Tú y yo hemos sido llamados a gobernar. Así lo dijo el Padre. Llega el fruto, y cuando hay fruto viene la semilla, y a donde hay semilla hay multiplicación. Por eso
desde que yo llegué a MPR, desde que yo conocí Operación 72, Dios empezó a hablar de una manera tan poderosa a mi vida, que la ha transformado a poder ver la visión de Jesús para nosotros. Él les dijo el firmamento, eso es lo que significa también la palabra expansión. Pero lo interesante es que cuando yo meditaba sobre esto, Dios también usó la palabra firmamento, Dios también usó la palabra expansión para darle visión al Padre de la fe, al Padre de la fe de todos nosotros. Si tú te recordarás, en el capítulo 15 de Génesis, dice la palabra que Dios sacó a Abraham. Todavía no era Abraham, era Abraham. Y dice que lo sacó afuera de la tienda, y dice la palabra que le dijo que viera los cielos. Repita conmigo: cielos. Es la misma palabra, expansión, es la misma palabra, firmamento. Y entonces Él le dijo que viera la expansión, que viera el firmamento. Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. ¿Vamos bien? Yo quiero que me ponga mucha atención. Quizá esta palabra que le voy a dar es un poco técnica. Usted va a ver por qué. Pero yo entiendo que tenemos que entender porque Abraham en ese momento estaba sin hijos. Su esposa era estéril. Pero la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios. O sea, él le creyó a la visión que Dios le estaba dando. Porque él lo hizo que volteara al firmamento. Y le sigue diciendo ahí en capítulo 22 de Génesis, cuando Dios confirma allá a Abraham con H, le confirma la promesa después de haber probado su fe. Cuando le pidió al hijo de la promesa, a Isaac, para sacrificarlo, después de haber probado su fe, le volvió a decir. Vamos al verso 17 del capítulo 22. Le dijo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Repita conmigo otra vez: cielo. Repita conmigo otra vez: expansión. Y le empieza a decir el Señor a Abraham algo tan impresionante, tan increíble como las arenas que están a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de los enemigos. Dios estaba dándole al padre de la fe visión y propósito. Él estaba expandiendo su manera de pensar. Yo veo que la indicación que Dios le dio a Abraham fue que viera el cielo. La indicación que Dios le dio a Abraham es: ve la expansión, es ve el firmamento. O sea, lo que la mente no conoce ni entiende. ¿Vamos bien? Dios le está diciendo esto a Abraham: ve lo inalcanzable. Cree por lo que el hombre no puede creer, por lo que el hombre no puede hacer, para poder vivir en esta tierra lo que Dios ha preparado para los que le creen. ¿Cuántos le quieren creer a Dios en esta noche? Ser cristianos es vivir una vida para alcanzar lo imposible. Dios le estaba diciendo a Abraham que viera lo imposible, lo que él no entendía, lo que él sabía que en su vida tenía una gran limitación, viendo el cielo, viendo el firmamento. Solo así, mis hermanos, mis hermanas, es que nosotros podemos alcanzar nuestro propósito en Dios. No hay otra forma. Por eso Pablo, en el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el verso 19, él está frente al rey Agripa. Y a mí me llama mucho la atención que le dice al rey Agripa que él no fue rebelde a la visión celestial. Repita conmigo: visión celestial. Pablo también tuvo que tener una visión celestial. Pablo también tuvo que ver el cielo. Pablo también recibió del Espíritu una visión que lo sobrepasaba a él. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? Visión celestial.
¿Y sabe qué fue lo que Dios me dijo? Que todo el que ha venido hoy con ese corazón hambriento del pan del cielo a este MPR va a recibir la visión celestial para avanzar en su vida. Tú necesitas voltear a ver al cielo, voltear a ver a Dios. Tú necesitas caminar bajo una visión celestial. Eso es lo que Dios impactó en mi corazón. Entonces, en esta dirección quiero hablarte de dos palabras que son las que han estado retumbando en mi vida desde hace mucho tiempo, pero que yo entiendo, yo creo que he ido clarificando, que mi Dios me ha ido ayudando para poder caminar en la visión celestial. Porque me di cuenta que ha habido épocas en mi vida que no he estado caminando en la visión celestial. Pero conforme tú te abres a la palabra, conforme tú conoces la palabra y se te revela la palabra, tú empiezas a darte cuenta de a dónde estás y para dónde vas. Hay dos palabras vitales para cumplir con la visión celestial que Jesús dio en Mateo 28:18. Porque la visión es hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la visión, no hay otra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú como creyente? ¿Qué estamos haciendo como líderes? ¿Qué estamos haciendo como pastores? Como siervos de Dios, con respecto a la visión que dejó Jesús. Y hay dos palabras que hoy quiero retomar y que creo que van a abrir un camino, que es la palabra iglesia y la palabra reino. Repita conmigo: iglesia y reino. Quiero hablarte de la iglesia y quiero hablarte del reino, porque creo que aquí está el secreto. Creo que aquí encontramos algo que se ha perdido. La iglesia ha perdido el significado original de lo que Jesús quiso decir. La iglesia evangélica ha perdido este significado de tal manera, de tal forma, que se ha perdido el poder de gobierno que Jesús ganó en la cruz del Calvario. Se ha debilitado. La iglesia ha sido debilitada en una forma alarmante. Yo creo que con consecuencias desastrosas, porque yo veo mucha gente y muchas iglesias que están detenidas, muchos cristianos que están fuera de la visión celestial. Y es tu deber, mi deber, revertir esto. Y por eso yo quiero hablar de esto hoy, porque mi planteamiento en este MPR es que tú y yo y la iglesia debe regresar al significado original del griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, de estas dos palabras, tal y como Jesús las expresó, para quitar engaño, para quitar mentira, para quitar confusión. Porque yo creo que la confusión, la mentira ha penetrado, ha afectado de tal manera la efectividad personal, el poder personal del creyente, pero también la efectividad de la iglesia y del compromiso que todos tenemos en establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Vamos bien? La palabra griega para iglesia es eclesía. Eclesía. Mientras que la palabra griega traducida como reino es basileía. Ninguna de las dos tienen sus raíces en contexto religioso. Eran palabras comunes mucho tiempo antes de Cristo. Estas dos palabras se usaban casi 5 siglos antes de Cristo, y ambas eran términos políticos, eran parte de la teoría política del mundo griego antiguo. Las dos palabras que usó Jesús. Por eso es que tú y yo necesitamos entender, tú y yo necesitamos regresar a su significado original. Si tú y yo pretendemos comprender el mensaje real que dio Jesús a su iglesia. En el capítulo 4 de Gálatas, en el verso 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Observe esto que está expresando Pablo a los Gálatas. Lo que está diciendo aquí es que el Nuevo Testamento no fue escrito en el vacío. Lo que está diciendo aquí Pablo es que Jesús vino en la plenitud del tiempo. Hay Biblias que así dicen, en la plenitud del tiempo, cuando la cultura política basada en la visión griega era la dominante del mundo mediterráneo y del cercano oriente, que fue donde vino Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, es vital entender esto. Usted va a ver ahorita por qué. El lenguaje de la cultura griega es el trasfondo para poder entender el Nuevo Testamento. Es el contexto. Si tú y yo queremos entender lo que Jesús dijo, tenemos que entender estas dos palabras y cómo se relacionan entre ellas, para que tú y yo podamos entender, podamos recibir y podamos actuar en la revelación, visión celestial. Repita conmigo: revelación de la visión, misión celestial. Tú y yo, de parte de Jesús, se nos ha dado una visión, misión celestial, para que tu vida sea transformada, para que tu hogar sea transformado, para que todo lo que es tu alrededor sea transformado y sea grandemente bendecido por la presencia de Dios. Lo que el Señor expresó, lo que el Señor instruyó a sus seguidores, a la iglesia, está en este contexto. Y la palabra eclesía es la que Jesús escogió y usó para describir visión y rol de sus seguidores. En Mateo capítulo 16, verso 18, Jesús dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿De qué está hablando Jesús aquí? La pregunta es: ¿de qué está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando, mi hermano, mi hermana, del gran poder. Está hablando del gran gobierno. Está hablando de la autoridad de la iglesia, de cada creyente, pero tanto hacia adentro de la misma iglesia como hacia afuera de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba hablando del poder que tendría la iglesia contra el reino de las tinieblas, del poder que tenía la iglesia para dominar y gobernar sobre todo junto a Él. De eso estaba hablando Jesús. Ese es el poder que Él quiere que tú y yo vivamos. Ese es el poder que Él dio a la iglesia. Hay un poder que se forma dentro, pero que es para afuera. Hay un poder que se forma dentro, pero que es para afuera. Y tenemos que entenderlo. Es un poder ilimitado. El poder del reino es un poder ilimitado, que te pertenece, que me pertenece, que cuando recibimos este mensaje y empezamos a caminar, se te abre la visión celestial. Y eso es lo que creo que va a pasar. La traducción correcta de eclesia es llamar afuera. Esa es la traducción correcta. Se ha traducido de otras formas que también se aplica, pero la traducción del griego original es llamar afuera, y se usaba para referirse a aquellos llamados de afuera. Llamados de afuera, de entre la ciudadanía, que en el lenguaje griego en ese entonces se le llamaba la polis, no la poli, la polis. Y déjeme decirle, eclesia era una asamblea elegida con el propósito de gobernar. ¿Lo está recibiendo?
usted necesita y yo necesitamos entender esto en forma profunda. Era la iglesia como organización social la que tomaba las decisiones fundamentales, políticas y judiciales. ¿Me estoy explicando o no? Observe bien que iglesia era una forma de gobierno político social. Esto es lo que Jesús dijo. Esto fue lo que Jesús expresó, pero se cambió por el romanismo, a una visión de una iglesia convocada y controlada adentro. ¿Me está escuchando? Hubo un cambio negativo, dañino, que introdujo el romanismo. Iglesia convocada y controlada adentro, independiente y separada del pueblo de Israel. El error, el engaño fue mutilar, parcializar y enfocarse solo hacia adentro. Iglesia es poder espiritual adentro, pero para un impacto y un gobierno afuera. Para un impacto y un gobierno afuera. Total, incluyendo lo político, incluyendo lo económico, para una transformación integral de afuera. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo? La pregunta es: ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Este enfoque de hacia adentro, este enfoque de reuniones más sociales o pseudo espirituales, no fue conocida por Jesucristo y ninguno de sus apóstoles, y menos en los primeros 300 años. No fue conocida. Por eso la primera eclesía fue tan efectiva, porque su enfoque era convocar a los llamados de afuera, llenarlos de poder adentro y mandarlos afuera. Se llena de poder adentro y se impacta afuera. La primera iglesia de los primeros 300 años no se centró y parcializó en solo estar enfocada hacia adentro, que es lo que ha hecho tanto daño al reino de Dios y a los cristianos. Y esto ha permitido que avance tanto el reino de las tinieblas, permitiendo que controle lo que la iglesia debería controlar. Gobernar sobre lo que la iglesia debería gobernar. Por eso, hermanos, mis hermanas, yo creo que usted está en un lugar correcto. Usted ha venido a escuchar la palabra correcta, y le voy a decir por qué. Porque creo que toda la iglesia necesitamos volver al concepto revelado de Jesucristo acerca de su eclesía, que establece su reino. Y por eso Operación 72, cuando yo encontré Operación 72, yo creo que es una estrategia del cielo para ir a llamar a los de afuera. Para ir a llamar a los de afuera en forma efectiva, en forma seria, en forma responsable, ganando, consolidando, discipulando a miles y miles y miles. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos lo van a hacer? Entonces, cuando los discípulos escucharon de Jesús usar esta palabra para lo que él iba a estar edificando, indudablemente ellos estaban conscientes de sus implicaciones en lo que respecta a la autoridad interna y pública. La autoridad interna de la iglesia y la autoridad pública. Por eso la iglesia fue tan perseguida, porque estaba trastornando. Eso es lo que dice el libro de Hechos. Dice: ahí vienen estos que trastornan a todo mundo. Y tú y yo, mi hermano, mi hermana, estamos llamados a ser esos trastornadores del mundo. Iglesia, hermanos, tenemos que despertar. Es el tiempo de despertar.
Pareciera que la pandemia, en vez de despertar, ha dormido a muchos. Es tiempo de despertar. Jesús estaba hablando de un impacto en ambos niveles, interno y externo, de su iglesia. En todo ámbito, Él estaba hablando del establecimiento del reino en toda la sociedad, a todo nivel, a través de su iglesia. Y esto te da un sentido muy diferente, muy diferente. Pareciera que no, pero yo lo he visto, yo lo he vivido. Yo le he pedido perdón a Dios muchas veces. Yo no quiero volver a caer esto. Yo tengo que hacer lo que Jesús dijo, lo que Él ordenó. Es muy diferente cuando tú ves este sentido. Hace muy diferente lo que tú haces o lo que has estado haciendo. Por eso la iglesia evangélica necesitamos reevaluar. Eclesía es llamar afuera. Repita conmigo, llamar afuera. Jesús pudo haber usado otra palabra. Del griego sunanogué, sinagoga, que era el término usual para hablar de la reunión. Era una palabra que conectaba con el vocablo manada, de ganado. Lo menciono, manada de ganado, porque francamente a veces así parece, ¿verdad? O sea, suena feo, quiero decirlo suavecito, pero está muy difícil decirlo suavecito. A veces eso es lo que parece la iglesia, una manada. Mejor no le sigo por ahí. Esto no tiene nada que ver, hermano, hermana, con lo que Jesús dijo. Esto no tiene nada que ver. Jesús escogió una palabra rica en connotaciones políticas, de poder, de autoridad, de gobierno. La otra palabra que Jesús usó más veces, fíjese, más veces que la palabra eclesía. En la boca de Jesús la palabra eclesía está 2 o 3 veces en la boca de Jesús. Pero hay otra palabra que estuvo todo el tiempo en la boca de Jesús, que fue la palabra basileía, que se traduce al español como reino. Basileía se traduce al español como reino. Jesús vino predicando el reino. Jesús mandó a predicar el reino. Jesús le dijo a Pilatos: si mi reino fuera de este mundo, ahorita te desaparezco. Pero como mi reino no es de este mundo, porque mi reino lo va a establecer mi eclesía. ¡Wow! Nada más que este término tiene un problema, que también se ha confundido. Porque la palabra reino, esa palabra que usó Jesús, significaba gobierno o reino de un supremo soberano. O sea que se refiere a una monarquía antigua en la que está un rey y sus súbditos o esclavos. A eso se refiere la palabra basileía. Un reino en el que hay un rey, súbditos y esclavos. Entonces, de hecho, el mensaje central de Jesús en toda su predicación fue sobre el establecimiento de su reino. ¿Sí o no? Pues esto es importantísimo. Y Él escogió 2 principios, conceptos clave: eclesía y basileía. Y lo que hizo Jesús fue establecer su propia eclesía, que no lo mencionó muchas veces, porque fue algo interno, fue algo íntimo, fue algo que le dijo a sus discípulos, pero después los mandó a ellos a establecer su basileía, su reino. Repita conmigo: iglesia, reino. Él hizo su iglesia y predicó el reino. Ambos términos vienen de la teoría política griega, pero el Señor, como en muchas palabras, como en muchas cosas, Él, Jesús, estableció el significado para nosotros, para vivir, entender lo que Él quiso decir.
¿Cuántos quieren a partir de este MPR vivir lo que Jesús dijo? Es revelador. Para mí ha sido muy revelador ver que estos dos términos, en esencia, se excluyen mutuamente. Fíjese lo que estoy diciendo. Basileía excluye a las personas de la toma de decisiones políticas. Era una forma de gobierno indeseable para un pueblo libre. Era una forma de gobierno para esclavos. Se aplicaba a esclavos que no toman decisiones y eran gobernados desde arriba. Y la eclesía era el símbolo del estatus de un pueblo libre. ¿Voy bien o no voy bien? ¿No lo estoy confundiendo? Porque si ya los confundí, pues ya ni modo. Basileía se aplicaba a esclavos. Eclesía era el símbolo de un pueblo libre, de un pueblo liberado del yugo de la basileía. Y Jesús usó los dos términos. Si tú observas el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que solamente unas pocas excepciones, como Abraham, Moisés, David y los profetas, los demás santos del Antiguo Testamento tuvieron el estatus de esclavos. Esto es interesante. Jesús estuvo bajo el estatus de esclavo. Pero como Él es Dios, Él es el Rey, Él vino a redimir la tierra, Él vino a cambiarlo todo. Todo es todo. Si va a aplaudir, aplauda bien. Cuando vemos esto del Antiguo Testamento, vemos que los santos esclavos fueron dejados fuera del consejo de Dios y hasta le tenían miedo a Dios en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice de Israel en Gálatas capítulo 4 verso 22. Pablo dice de Israel en Gálatas 4, 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Así era la cosa. Pero en Gálatas 5:1, aquí es donde empieza lo poderoso. En Gálatas capítulo 5 verso 1, Pablo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jesús vino a establecer su propia basileía con su eclesía, que somos tú y yo. Wow. Yo espero estarme explicando. Si tú vas a Hebreos capítulo 12, a partir del verso 18 en adelante, el autor de Hebreos dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí, que se podía palpar, a donde había humo, a donde había truenos, a donde se acercaba un animal iban a apedrear. Dice eso, y hasta Moisés dijo que estaba espantado cuando Dios estaba manifestando en el Sinaí. Y aquí dice el autor de Hebreos que no nos hemos acercado a ese monte, sino que en el verso 22, vamos al verso 22 de Hebreos 12, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Wow. Wow. Sinaí habla de miedo. Sinaí habla de la basileía que vino a transformar Jesús. Hablaba del temor de los corazones de los israelitas. Pero dice aquí que el creyente del Nuevo Testamento es atraído al monte de Sión, a Jerusalén la celestial.
la eclesía de los primogénitos. Todo esto es lenguaje político, pero que Jesús vino a transformar, describiendo la relación de los santos del Nuevo Testamento con el Rey. Entendamos esto, mis hermanos, la relación del Rey con la eclesía es de confianza. Eso es lo que está diciendo aquí. Está basada en la verdadera reconciliación, en una relación íntima, una en la que el súbdito ya no es esclavo, sino ciudadano, un compañero del Rey en la toma de decisiones. Este es el privilegio que tú y yo podemos vivir en este tiempo. Eso es lo que Jesús vino a hacer por ti, por mí, por la iglesia. Y es aquí que la revelación para nosotros como iglesia de Jesús hoy es que Él vino a reconciliar ambas palabras, eclesía y basilea, para poder afirmar la visión, misión celestial de los redimidos por Él. ¡Wow! Ya estamos llegando al punto. Esto era nada más la introducción. Esto se vuelve muy claro. Esto que le estoy diciendo, esto último, se vuelve muy claro en lo que Jesús dijo en la última cena. En Juan capítulo 13, en el verso 3, dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Qué bello, qué revelador, qué poderoso lo que nuestro Señor nos está diciendo hoy. En el capítulo 15 de Juan, en el verso 15, Jesús dijo: ya no os llamaré siervos o esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Un esclavo no decide sino su amo. Un amigo participa de los consejos del Señor o de la decisión del Señor. Y Jesús sigue diciendo: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora somos amigos de Jesús. Ahora somos amigos del Rey. Ahora tenemos el privilegio de participar en las decisiones gubernamentales, en las decisiones celestiales, en los consejos celestiales del Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Y esto es poderosísimo. Por eso Efesios capítulo 2 verso 6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, en Cristo estamos en el lugar a donde se toman todas las decisiones celestiales. Ahí estás tú con Cristo, ahí estoy yo con Cristo. Tú y yo hemos sido llamados a ser la iglesia que gobierna. ¡Wow! El verso 19 de Efesios 2 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto ya es demasiado. Esto ya es lo máximo. En Cristo ahora los santos gentiles somos familia. Voltea al que está a tu lado y dile: somos íntimos. Y usa el término conciudadanos, o sea que participamos junto con el pueblo de Israel, junto con los judíos de la iglesia de Dios. Somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén, somos ciudadanos celestiales que gobiernan sobre los reyes de la tierra a través de la sede del dominio del gobierno mesiánico real.
que es de Jesús. Apocalipsis 19:6 dice que Jesucristo es ahora el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús gobierna junto con su iglesia, junto contigo, junto conmigo, sobre toda autoridad terrenal. Eso es lo que estoy hablando hoy. Esto es, mi hermano, mi hermana, esto es lo que la iglesia debemos de vivir. Aquí es a donde vemos la reconciliación de la eclesía con la basileía, términos griegos usados por Jesús. Su eclesía del Nuevo Testamento es la encargada de establecer su reino hoy aquí. Este es tu trabajo, este es mi trabajo. Este es el trabajo que tenemos que hacer juntos como cuerpo de Cristo. Jesucristo gobierna como rey, pero comparte su autoridad con su eclesía. De hecho, Jesús gobierna a través de su iglesia. Cuando la iglesia se reúne, como estamos ahora, es una asamblea de sus gobernantes elegidos. Todos los que creemos en Jesús, eres un gobernante elegido. Eres un gobernante elegido. Eres un gobernante elegido. Él te eligió, Él te salvó, Él te redimió, Él te limpió y Él quiere que tú gobiernes junto con Él. Cuando nos reunimos y adoramos, lo que estamos haciendo es preparando el camino para el Rey, para que Él venga, para que se reúna con su iglesia. Nos reunimos como asamblea, como estamos hoy ahorita, para buscar consulta, para buscar su consejo, para deliberar, para celebrar un encuentro en la corte celestial. Aquí estamos en la corte celestial, porque el Rey trata primero con sus ministros. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿cómo está, señor ministro? No sabía yo que usted era tan importante. Él va a tratar siempre con sus ministros, la eclesía, abriendo la corte para escuchar. Cuando estamos en esta reunión, Él está escuchando. Mi hermano, mi hermana, Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Él está aquí. Porque tú y yo somos los llamados de afuera, pero hoy estamos adentro. Y aquí adentro somos bendecidos, somos formados, somos llenos del poder del Espíritu para poder gobernar afuera. ¡Wow! Él abre, el Señor abre para escuchar, para amonestar, para alentar, para instruir, para perdonar, para hacer milagros, para salvar. Declara su voluntad, que yo creo que lo que está pasando y nos va a pasar durante este MPR, Él te está hablando. Y cuando Él declara su voluntad, la única respuesta es que su eclesía se somete. Su iglesia se somete y obedece, declarándole la devoción y el amor eterno que tenemos por Él. Pero escúcheme bien, después de que vivimos esto, que nos fortalecemos en Cristo, que recibimos el poder, que somos levantados adentro, luego la atención del Rey con su eclesía se vuelve hacia los asuntos públicos, hacia los asuntos de afuera,
de cómo la eclesía tiene que tratar con el cosmos, con la tierra, con las naciones, con las ciudades, hasta llegar a tu propia vida. Eso es lo que está pasando, porque ahí es a donde reina la eclesía. Y tú eres la eclesía, yo soy la eclesía. Mis hermanos, lo que quiero establecer muy claramente es que la eclesía, por su gracia, facultada con el poder por el rey, somos socios de él. Debemos traer su dominio a la tierra en todos los ámbitos, empezando por lo espiritual, porque de ahí viene todo. Y eso es otro problema, que mucha iglesia ha descuidado la santidad, la integridad, lo verdaderamente espiritual, y todo viene de lo espiritual, y después nos vamos a los asuntos de afuera. Por eso primero es adentro y después afuera, a lo externo, a lo sociopolítico, a lo económico, a lo cultural, a lo educativo, sin perder santidad, sin perder espiritualidad, siendo un testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, vamos a ser honestos, vamos a ser claros. En muchos casos parece que el evangelio promedio no ve así a la iglesia, y a veces lo que es más triste es que parece todo lo contrario. Parece que en las iglesias solo se prepara a la gente para irse al cielo. Olvidando que el mensaje de la eclesía y cada uno de los que formamos parte de ella es llamar afuera. Se olvida esto. El lenguaje político que usó Jesús, como te lo estoy tratando de presentar hoy, que espero haberme explicado y que el Espíritu Santo te lo esté revelando, explica la naturaleza, la visión, misión celestial y el propósito de la iglesia. Tengo que decirlo. Por eso yo he abrazado con todo mi corazón Operación 72. Es una estrategia del cielo para cumplir con lo que Jesús dijo a Pedro en Mateo 16, 18. El énfasis es ganar y consolidar a los que vienen de afuera. Repita conmigo: ganar y consolidar a los que vienen de afuera. Debemos enfocarnos en llamar a todos los de afuera sin descuidar nuestro crecimiento, sin descuidar nuestra preparación, sin descuidar nuestro entrenamiento de los que ya somos parte de la eclesía, para poder avanzar en la gran tarea de predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran tarea: provocar el crecimiento real de nuestras iglesias, que no es de asistentes. Entendámoslo. El crecimiento real de la iglesia no es de asistentes. No se equivoque, pastor, no se equivoque, líder, no se equivoque, amigo. El crecimiento real de la iglesia es de hijos, discípulos de la visión, de hijos, discípulos de la visión. Vidas transformadas, hombres y mujeres realmente viviendo en la santidad, viviendo en la pureza, viviendo en el poder, que viven el llamado original de nuestro Señor Jesús. Ya voy cerrando. Hay algo muy revelador que Jesús dijo y que advirtió y enseñó, y que yo personalmente creo que lo que pasó después del año por ahí 320 es algo que ha permanecido, pero que Jesús lo identificó en su tiempo y nos lo dijo y nos lo advirtió. O sea que si el Señor estuviera por aquí, o es más, el Señor está aquí. ¿Y sabe qué nos está diciendo ahorita? Te lo dije. Te lo dije. En Mateo 16:6, Jesús les dijo: mirad,
guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y el verso 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Repita conmigo: doctrina. Usted puede pensar que aparentemente este pastel está bien hecho, está rico, tal vez ya tiene hambre y ya se le antojó. Pero en Lucas capítulo 12 verso 1 aclara que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Escúcheme, la religión que ha capturado a muchos es lo que hace: simula, engaña. El Señor les dijo que eran ciegos, el Señor les dijo que eran sepulcros blanqueados, el Señor les dijo que eran hijos del diablo. Esto es lo que ha sucedido a la iglesia. ¿Ya lo dije? Esto es lo que les sucedió a la iglesia, mi hermano, mi hermana, porque la iglesia se ha olvidado de los de afuera y se ha dedicado a hacer religión. Y lo peor de todo es que ni siquiera personalmente estamos bien. Mucha gente viviendo en pecado y tolerando lo malo en las iglesias. Frialdad espiritual, cerrazón, cabeza dura. Tú y yo debemos de ser radicales. Esa es la palabra de hoy. Tú y yo debemos de ser determinantes en entender la enseñanza, el llamado original del Señor, ser agresivos, ser determinantes, como fue la iglesia de los primeros 300 años. Como la iglesia de los primeros 300 años es que tenemos que ser tú y yo. Si no, mi hermano, mi hermana, estamos haciendo religión. La religión hoy sigue haciendo lo mismo. Y así se ha metido en la iglesia, alejándola del propósito, de la visión celestial. Hermanos, hermanas, tenemos que recuperar con agresividad profética. Y la única forma es ver tu vida ganando y consolidando, ganando y consolidando, ganando y consolidando, ganando y consolidando. La levadura no se ve, no se ve. Esta es la levadura de los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque pareciera que está rico, pareciera que está bien, pero esta es una torta bien aplastada. Jesús habló del reino de los cielos como levadura. Hay una levadura mala y hay una levadura buena, como hay un amor malo y un amor bueno. Jesús dijo que el amor al dinero era la raíz de todos los males, pero Él dijo que el amor a Él era la raíz de todas las más grandes bendiciones que tú y yo podamos vivir. Igual Jesús dijo en Mateo 13:33: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Así te quiere tener la religión, así. Pero así es como nos quiere tener Cristo. Así
es como Él quiere que crezcas. Así, este es el llamado. Tú eres levadura. Tú eres la levadura de Cristo. Tú eres la eclesía. Tú y yo vamos a establecer el reino en esta tierra. Porque nosotros, escúchamelo bien, nosotros no nos vamos a quedar así. Porque nosotros somos la levadura. Nosotros vamos a llenar el mundo del evangelio. Nosotros vamos a ir a los de afuera. Nosotros vamos a amar a la gente. Nosotros no vamos a hacer religión. Así quédate parado. Hoy has venido a este MPR a recibir la unción de la levadura. La unción de la levadura, de la que habló Jesús, para transformar, para fructificar, para multiplicarte, para llenar la tierra, para sojuzgarla, para gobernar. Vamos a hacer una nueva masa, iglesia. Vamos a poner la levadura, una nueva vida, un nuevo hogar en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad. Los mexicanos en México, cada pastor en su estado, cada pastor en su ciudad. Vamos a hacer una iglesia llena de la levadura de Jesús. La iglesia que necesita a Jesucristo es como la iglesia de los primeros 300 años. Vamos a hacer esa iglesia. Vamos a llenar de hijos discípulos maduros de la visión, la iglesia de Jesucristo. Levánteme sus manos al cielo. Arramakata rabasaya, koto bajanda. Amaseka tarabashirikaya. Oh ramaka maseta kanda. El Espíritu Santo te está hablando. Recibe la unción. Recibe la unción. La unción de la expansión. Vamos a hacer lo que Jesús dijo, lo que Jesús mandó. Vamos a establecer el reino. Recibe la unción para leudar la masa. El Rey de Gloria está aquí. El Rey de Gloria está aquí. El Rey de Gloria está aquí. Y tú estás aquí para ser ungido, para ser la levadura de Dios en esta tierra. Reciba la unción. Reciba la unción. Porque la masa va a ser leudada. Un nuevo mundo, una nueva iglesia, un evangelio poderoso, profético, agresivo, para ganar, para consolidar con determinación miles y miles y miles de discípulos, miles y miles.